Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Esfera Médica, tecnología de punta para tratar el dolor. Hipócrates decía, debemos volvernos a la naturaleza misma, a las observaciones del cuerpo en cuanto a salud y enfermedad para aprender la verdad. Y tenía razón, porque nuestra salud es lo más importante. A partir de ella, todo se puede hacer y planear. Sin ella, la vida se complica y es en ese momento que la valoramos más. ¿Qué pasa cuando no encontramos salida a nuestro problema de salud? Es ahí donde surgen los avances tecnológicos de la mano de una nueva medicina que puede solucionar nuestros malestares del cuerpo. Hoy pondremos sobre la mesa en un análisis profundo sobre el tema con un connotado profesional que nos acompaña y nos presenta los beneficios de una esfera médica al alcance de todos, una alternativa profesional que demuestra sus bondades y efectividad. Hoy nos acompaña el doctor Norberto Díaz Reyes. Es médico general graduado con honores del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. También es especialista de primer grado en cardiología por el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en Cuba. Cuenta con una maestría en cardioimagen en España, 2 años en especialidad en alergia e inmunología en Madrid. Además, es especialista en nuevas tecnologías contra el dolor y enfermedades crónicas. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general para usted, y el de hoy evidentemente ocupa un lugar preponderante en nuestras vidas, que es la salud, ni más ni menos. Lo que nos preocupa cuando la perdemos, lo que nos preocupa o nos ocupa, mejor dicho, a prevenir enfermedades y todas estas cuestiones que tienen que ver con el buen funcionamiento del cuerpo. Y para eso tenemos un invitado que nos va a hablar de una medicina novedosa o de un tratamiento novedoso que creo que nos va a llamar la atención a ustedes. Mi compañera Carla. A más de uno. Muy buenas noches y muchas gracias. Y bueno, ya escuchamos un poco acerca de su gran trayectoria, doctor. 25 años ya en la medicina, es cardiólogo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor, por tu tiempo. Vamos a empezar con una pregunta básica. Escuchamos en el inicio, en la introducción, esfera médica. ¿Qué es esfera médica? Esfera médica es un nuevo concepto donde hemos tratado de imbricar lo mejor de la medicina occidental con la oriental. Esfera médica se crea por 2 grandes médicos que de hecho son los fundadores, el doctor Agustín y el doctor Ignacio Martínez, hace aproximadamente 17 años en México, y están en Colonia del Valle, en Bartolache 1111. Y ellos utilizaban diferentes medios y técnicas de lo que se conocía como medicina alternativa. Pero hemos ido integrando muchas tecnologías que son de vanguardia, que son muy novedosas, que se adelantan hasta 60 años a la medicina y que no se utiliza en otras partes del mundo solamente. Por ejemplo, somos los pioneros en Latinoamérica. Hay muchos lugares de Estados Unidos que no tienen esa tecnología. Entonces tenemos varias tecnologías. En Tijuana tenemos sobre todo 3 grandes tecnologías. Pero esfera médica es un conjunto de médicos, de especialistas, de enfermeras, de ingenieros, de doctores en ciencias, que estamos abocados sobre todo a dar ese tipo de medicina diferente. Siempre digo e insisto que si quieres algo nuevo en tu vida, tienes que hacer algo nuevo. Claro. Entonces no es medicina alopática, aunque todos los médicos somos alópatas. Claro. No es medicina homeopática porque no hacemos homeopatía, nada más. No es una medicina alternativa porque no nos gusta llamarnos así, ni medicina integrativa. Es una nueva medicina, pero con un concepto diferente, nuevo, y lo vamos a explicar durante el transcurso de la noche. ¿En qué interviene la ingeniería? Que dijiste ingenieros. Claro. ¿En qué intervienen concretamente? Son muy importantes, sobre todo ingenieros biomédicos, porque en Tijuana, por ejemplo, yo soy el responsable de la frontera, Tijuana y Juárez. Pero tenemos 3 grandes tecnologías. Una resonancia magnética no lineal, que explicaremos qué es.
Tenemos un dispositivo médico ruso que es que es Skenar, que es como la farmacia en el bolsillo, lo utilizaban sobre todo los astronautas. Y contamos también con Atlas Prophylax, que es otra de las técnicas que utilizamos. Entonces, nosotros hacemos no solamente la parte médica, sino hacemos investigación. Claro, doctor, hablaba Hacemos ahorita docencia. de un gran equipo de trabajo de personas, además también de equipo, ¿no? De ruso, suizo, pero además es medicina no invasiva, ¿no? Sí, en medicina se considera algo invasivo cuando penetra al cuerpo. Y esto no sucede aquí. No. Aquí ni siquiera inyectamos nada, aquí no cortamos nada, aquí no tenemos antibiótico, pero tampoco utilizamos radiaciones ionizantes. Es decir, la resonancia magnética convencional no tiene radiaciones ionizantes, esta aún menos. Quien tiene radiación ionizante es el TAC, la tomografía, que equivale como a 400 radiografías. Entonces, nosotros no somos invasivos, ni en el proceder, ni en las técnicas, para nada. ¿En qué te perjudica, por ejemplo, la radiación ionizante e ionizante? Es cancerígena. Es cancerígena. Evidentemente. Ahora, en medicina tú analizas riesgo-beneficio. Tú tienes una patología aguda, tienes un problema muy grave, puede ser del corazón o de otras cosas, y el médico decide hacerte una tomografía, un TAC, hay que hacértela. Si sospechamos que tienes una hemorragia cerebral, pues evidentemente hacemos un TAC rápidamente porque el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces sí vale la pena. Pero evidentemente una radiación ionizante penetra hasta el ADN y puede ser teratogénico tanto en el embarazo como en la persona normal. Imagínate si una radiografía puede ser perjudicial, pues 400 a la vez. Claro, ¿tiene el poder o la fuerza de 400? Sí. Doctor, algunos menos, pero... Yo como paciente, es decir, me siento mal constantemente o ya tengo varias semanas o meses incluso con cierto padecimiento. Voy a Esfera Médica, ¿qué puedo esperar? Es decir, me siento y ¿qué va a pasar? Sí, allí tenemos muchas opciones. Lo primero que yo quiero que comprendan de cuál es la diferencia nuestra. Muchas veces el órgano que manifiesta el síntoma no es el que lo causa. Por ejemplo, tú vas con un especialista, puede ser un cardiólogo como yo, puede ser un ortopedista, y te duele el hombro y te tratan el hombro, pero que la causa de ese dolor puede estar en un órgano interno. Y puede ser a nivel vascular, puede ser a nivel neurológico. Entonces, primero nosotros siempre lo que proponemos es un protocolo de a todos hacerle un estudio de menos de 1 hora que consiste en una resonancia magnética no lineal, que ve estructura y función en tiempo real. Y a partir de ahí, cuando vemos las causas, interactuamos con el paciente, pues decidimos si el paciente tiene criterio para hacerse el Atlas, que es la técnica muscular en el cuello, para relajar los meridianos miofaciales, las cadenas miofaciales y otras cosas, y también la terapia de Skenar, pero otras cosas que tenemos. Claro. Tenemos muchas formas de tratar, pero siempre personalizado. Cuando hablas de este tipo de estudios, ¿cómo se hace, por ejemplo, para investigar o lo hacen a base, me dijiste que scan no es o que no es radiografía, no es... Una resonancia, el principio de resonancia magnética en medicina es, yo te someto a un pequeño campo magnético, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra es 1,5 Tesla. El de una resonancia puede ser 3, pueden ser 5 teslas, un poquito más. Yo te someto a ti a un campo magnético pequeñito y todos los protones de hidrógeno, que el hidrógeno es el más frecuente en toda la composición porque el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, se van hacia un sitio y cuando se retira, ellos normalmente deberían de ir hacia como estaban. Pero muchos se quedan. ¿Por qué? Porque guardan esa información diferente. La resonancia nuestra, hablando ya un poquitín más profundo, pero no me gusta hablar tan técnicamente, trabaja con la lógica del principio de la entropía. Es decir, nosotros trabajamos con la entropía que en medicina es desequilibrio y vemos cuáles son, con una sumatoria que se hace, cuáles son los sitios que se quedan más desequilibrados, tanto a nivel de órganos, a nivel de tejidos, a nivel celular, a nivel subcelular. Y podemos saber también la composición química de la sangre, cuáles son los tóxicos, dónde están los virus, la información de virus, de bacterias, de microorganismos. Se hace una técnica de matemática grandísima, como Fourier, y se logra ver cuál es la tendencia que tienes a enfermar. Entonces es muy complejo, pero lo bueno es que en menos de 1 hora, con un proceder no invasivo, sabemos al menos qué órganos tienes desequilibrado, cuáles son los tejidos, y aunque tú vengas sobre todo con una cefalea, que es un dolor de cabeza,
No necesariamente la causa está ahí, puede ser vesicular. Claro, puede ser otra cosa, claro. Yo siempre dije, la medicina china, por ejemplo, es milenaria. La medicina china tiene más de 3.000 años. Y si tú revisas los premios Nobel de Medicina del 2018, de medicina de fisiología, que es en realidad que se entrega, del 2018, 2017, 2016, te vas dando cuenta que están hablando todo lo que dijeron los chinos hace 3.000 años. De la autofagia, de decir, te estás dando cuenta que los mismos meridianos, los meridianos de energía, dicen que no existen, pero sin embargo, cada vez que tú lo haces como una técnica científica, logras el mismo efecto. Ahora se ha comprobado que donde existen los puntos de acupuntura, existen mucho más fibroblastos y existen células que son las productoras de determinadas sustancias que estimulan al cerebro. Entonces, lo nuestro es una medicina completamente diferente. Y lo bueno es que no te tengo que mandar a hacer una resonancia, no te tengo que mandar a hacer un scan para que después venga, yo te lo informe, te veo otra consulta. Si no, todo lo haces ahí. Es diagnóstico y es terapéutico y es muy personalizado. Claro. Doctor, Te pregunté, perdón, Carlos, te pregunté lo de la resonancia porque mucha gente le da escalofrío cuando le dice que se tiene que hacer una resonancia, meterse adentro de un tubo, No. y esas son las preguntas más comunes. ¿Qué tipo de resonancia? Perfecto, Por sí. eso físicamente el estudio, si nos puede No es describir. una resonancia convencional, es muy parecida a la resonancia funcional. Es solamente un pequeño resonador que se coloca en la cabeza y ese resonador es como si fuese unos audífonos. No daña, no duele, y él hace una lectura de la información cerebral, porque el cerebro es como si fuera el timonel nuestro. El cerebro capta toda la información celular, de todo el cuerpo completamente. Entonces, a través de eso es que lo realizamos. doctor, hablaba ahorita, es un estudio obviamente complejo, pero a la vez sencillo por esto mismo, que nos ponen esta resonancia magnética, no duele, no sentimos dolor y que en menos de una hora podamos ver todo nuestro cuerpo. La verdad es que es impresionante que veamos tejidos, órganos o incluso hasta los chakras. Bueno, ya tuve la oportunidad de ir y incluso cuáles son los que están ahí. Un estudio? Sí, claro. Entonces, la verdad es que cuesta trabajo creer de principio o al solo escucharlo hasta que va y vive uno la experiencia, ¿no? Que tan rápido lo puedan hacer. Eso me encanta lo que dijiste, cuesta trabajo. Es lógico. Todo lo novedoso crea escepticismo. Pero es real. Estamos 100.000 personas y tú quieres hablar conmigo y marcas un número telefónico y hablas conmigo. Claro. Si ya no marcaste el 5, que es mi último número, ya no hablas conmigo. Sí, me equivoqué. Entonces, ¿por qué puedes ver un partido de fútbol que está siendo en China? Si tú traes a Newton, que es el más grande de los físicos de hace varios siglos, le das un móvil y te dice esto es magia. Entonces, esto no es magia, esto es medicina basada en la evidencia. Esto es inteligencia emocional, porque la conciencia no está en el cerebro, está a nivel celular. Trabajamos con la memoria celular, trabajamos para hacer un recuerdo y un hábito fisiológico para que el cuerpo realmente vaya a la normalidad, porque yo no curo, ningún médico cura, el que cura es el cuerpo. Claro. Tú lo que puedes es ayudarlo a que se estimule a su sistema inmune, que es el defensivo, a su sistema circulatorio, al sistema excretor. Eso sí podemos hacerlo y lo hacemos, evidentemente. Doctor, ¿ustedes usan o recetan medicina tradicional? ¿Hay que ir No, a la a ver, farmacia? no, habitualmente no, pero evidentemente yo soy médico y soy cardiólogo. Claro, claro. Es decir, tú vienes con una hipertensión importante y yo como cardiólogo no puedo permitir que tú tengas una crisis hipertensiva. Claro. Tú no puedes tener más de 105 de diastólica, no puedes tener más de 180 y yo te puedo recetar lo que yo entienda. Claro. Y sobre todo también a veces necesitas un antibiótico, qué sé yo, el metronidazol corto. Claro que lo podemos hacer, pero es muy excepcional, porque nosotros utilizamos sobre todo las frecuencias electromagnéticas. Yo sí no retiro nunca ningún medicamento de un especialista. Si el especialista te lo puso, que sea él que lo valore por un problema ético. Claro. Es lógico que si tú te vas regulando tu presión arterial, tu diabetes, tú sientas que necesitas menos medicamento, vas a tu médico, vas a tu especialista y llegas a un acuerdo con él. Porque si mejora tu fisiología, pues es lógico que no vas a necesitar tanta medicación alopática. Doctor, cuéntenos acerca de esto. Seguramente ya estamos viendo estas imágenes en pantalla, pero al ponernos esta resonancia magnética, digamos, ya hicieron todo el estudio, ya escanearon nuestro cuerpo. Entonces, este medicamento obviamente es personalizado, pero ¿a base de qué es
en donde, digamos, los frasquitos imprimen de alguna manera, ¿no? Los frasquitos tienen agua y con una base hidroalcohólica, con alcohol 1% para fijar esa información y para que no haya gérmenes. Pero todo esa base es muy parecido a la homeopatía, pero más potente. Entonces, y el medicamento sirve para ti, se le llama medicamento, pero no tiene ningún principio activo alopático. Por ejemplo, el siglo pasado, la droga que seleccionó del siglo pasado es la aspirina, y la aspirina viene del sauce. Todos los grandes medicamentos, como la Digitalis, que era para poner el corazón más lento y más fuerte, viene Digitalis lanata. Entonces todo viene o ha venido de la naturaleza. Somos nosotros ahora, últimamente, en el último siglo, que hemos creado medicamentos muy potentes y a veces ni sabemos el efecto adverso que tienen. Tú puedes leer cualquier efecto adverso de cualquier medicamento importante, léelo en el prospecto y te dice, puede causar en el 30% de un paciente accidente vascular encefálico. Entonces, eso es muy grave. Y sin embargo, aparece el puede. Entonces, lo importante es que nosotros te hacemos el diagnóstico y hacemos muchos tipos de tratamiento, no solamente este. ¿Por qué no funciona tan bien? Porque ni siquiera los rusos hacen lo que nosotros hacemos en México. Es decir, la resonancia magnética en lo lineal es del Instituto de Psicofísicas en Moscú, pero sin embargo no trabajan con el escáner, que es de otra parte de Rusia. Sin embargo, no conocen el Atlas Prof. Yo siempre hago la anécdota y me gusta mucho hablar de eso, y siempre lo pregunto, ¿de dónde es la pasta de trigo? ¿Cómo se hizo el espagueti por primera vez? Todo el mundo dice Italia, para nada, es chino. Chino, sí. ¿Y de dónde se hizo el tomate? México. México es el que más ha aportado a la cultura culinaria del mundo. El jitomate. El tomate, el jitomate, el chocolate, la vainilla, el nopal, el maíz. Entonces, ¿pero quién tuvo la genialidad de unir al tomate o al jitomate a la pasta y con queso? El italiano. Entonces, la genialidad de unir todas estas grandes tecnologías lo tuvo México. Entonces, México es puntera y la frontera, porque solamente estamos en frontera y en Ciudad de México. Y es puntera y vamos a hacer un instituto latinoamericano porque queremos ofrecer este tipo de medicina a todos aquellos que hasta han sido desahuciados. Yo recuerdo un gran padre de la cardiología mundial que es Sodi Pallares, que era mexicano, yo lo conocí en el Congreso de Cardiología. Y Sodi tenía una forma de tratar muy diferente y fue muy difícil. Y pacientes que estaban desahuciados con un corazón así disminuían. Entonces, yo siempre digo también, no crean nada de lo que decimos, vivan la experiencia. Vívanlo, claro. Pero hay que hacerlo, evidentemente. Pero la resonancia, que es nuestra madre, que es nuestra columna vertebral, no es lo único. Porque puede ser que el paciente quiera hacerse el Atlas Prophylax, nada más quiera ir, o quiera darse terapia de escáner. ¿Por qué no funciona tan bien? Porque imbricamos, porque unimos esa experiencia. Porque hay otros Atlas Prof creados en la misma academia, con la misma técnica, y quizás no tengan los mismos resultados, porque nosotros sí lo unimos y hacemos un seguimiento. Lo importante, y quería aclarar esto, hay muchos pacientes que tienen una patología de 20 años, con un dolor crónico de 20 años, con una intensidad alta, y quieren muchos una respuesta ya. Y usted me asegura que me va a curar, yo no puedo asegurar nada. Nadie, ¿no? Nadie. Un médico que se respete no asegura, no da un pronóstico así. Por supuesto, claro. Entonces, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un tiempo, porque el organismo responde de una manera diferente, tú tienes diferentes emocionalidades, somos un ser único. Cuando hablábamos de Hipócrates, que me encanta, y igual que de los grandes médicos, padres de la medicina, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la salud después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, primero era como ausencia de enfermedad. Después dijeron que la salud era un bienestar biopsicosocial. Yo agregaría que la salud es un bienestar biopsicosocial, pero también energético, pero también espiritual, pero también familiar. Somos algo más que un cuerpo. Claro. Para mí, ¿en qué debemos de cambiar en la medicina, en el concepto de la medicina? ¿Qué es un gran pilar que debemos de cambiar? Es que los médicos, algún médico famoso en el 1700 y tanto habló de las enfermedades crónicas y dijo que crónica significaba para toda la vida. No tiene por qué ser así. Con todos los avances que tenemos en nanotecnología, en medicina, ¿por qué razón una diabetes tiene que ser para toda la vida? ¿Por qué razón una hipertensión tiene que ser para toda la vida? Tenemos que lograr cambiar eso. Y eso se ha quedado como un estigma y un concepto en el inconsciente colectivo. Claro. Así como tú eres cardiólogo,
¿Hay otras especialidades? ¿Es multidisciplinario el equipo de Esfera Médica? Sí, es multidisciplinario, pero sobre todo yo quería decir, de niño yo siempre quise ser científico. Yo siempre quise saber sobre la vida, sobre la filosofía, pero siempre quise saber del hombre, porque yo dije, supuestamente, ¿quién es el ser más inteligente? Bueno, supuestamente es el hombre. También el que hace guerras. ¿Te vas a meter en un problema con la femenina? No, el hombre como genéricamente, hombre y mujer, evidentemente. Claro. Es decir, el hombre como individuo. Evidentemente, si no hay una mujer, no hay un hombre. Porque nacemos de una mujer. Ahí ya, con eso ya, lacónico. Y además, la mujer tiene una inteligencia emocional superior al hombre, ¿eh? Okay. Para nada. Entonces yo dije, pues yo quiero estudiar al hombre, ¿y quién sabe del hombre? Pues el médico. Entonces quise ser médico, y de hecho, cuando entro a medicina dije, pues yo quiero estudiar algo, y tuve un profe que era cardiólogo que para mí era como un mago porque ponía el esteto a la mano y sabía, pues eso lo aprendí también. Entonces yo tuve la gran suerte de estudiar lo que yo quise y la especialidad que yo quise, pero dentro de la cardiología me fascina la imagen, por eso la tele me gusta mucho. Claro. Pero la imagenología, y eso fue la maestría que hice, la imagenología me encanta porque tú puedes ver los órganos a través de un ultrasonido, que hay ultrasonidos tridimensionales, a través de la resonancia, de una tomografía. Entonces, es precioso poder ver. ¿Y por qué di el salto este? Porque no solamente podía ver la estructura, también aquí puedo ver la función. Pero podemos ver la emocionalidad, podemos ver, porque muchas veces una depresión o un problema que tienes te lo somatiza y te altera uno de los órganos. Entonces eso es importante. Es decir, siempre mis pacientes me han preguntado, ¿qué es lo importante para el corazón? ¿Qué es lo mejor? Ser feliz. Claro, es una no buena... son las estatinas, es ser feliz. Es una buena conclusión, claro. Pero ¿quién decide cómo eres feliz? Tú mismo. Tú mismo, claro. Nadie puede ponerte las pautas de tu felicidad. Fíjate que tú eres cardiólogo y siempre me pregunté yo, ¿cómo es posible que te auscultan el corazón y por una décima de segundo de latidos sabe el médico exactamente? Milésimas, a nosotros nos milésimas, entrenan. No, a nosotros nos entrenan, claro. Por ejemplo, para un desdoblamiento de un segundo ruido, si tienes que detectarlo a los 40 milisegundos, 60 milisegundos u 80 milisegundos. No es lo mismo, track, no es lo mismo. Entonces, pero eso es lo de menos, hay cosas más complejas. No, está bien, lo que pasa es que te confieso que me ha llamado siempre la atención. Es un entrenamiento. De que el médico con el oído decías, un cardiólogo tenías... Sí, pero tiene que haber un edificio teórico, como lo tiene que haber para esto. Claro. Por eso necesitas ser médico con 6 años de estudio, necesitas ser especialista con varios años de estudio, claro. Necesitas tener un programa. Nosotros vamos a Rusia todos los años y nos actualizamos tanto en la resonancia magnética como en el escáner, como en el Atlas, prof. Entonces, y hacemos nosotros actualizaciones, damos docencia, hacemos muchísimas cosas. Entonces, constantemente estamos actualizándonos. Sí, no es simplemente una metodología o un sistema por alguien que lo puede ejecutar. Tiene que ser un profesional médico, claro, como tu caso, con años de experiencia. No, te lo pregunto porque es buena la aclaración, porque esos son los fantasmas que hay en la gente cuando no es una medicina tradicional alópata. Entonces la gente empieza con esas dudas, que por eso es bueno aclarar lo que están en manos de un profesional médico, sí, que además de avanzado, que está implementando una medicina avanzada, pero parte de un profesional médico. Sí, muchos me preguntan en México y en España que no, es que la medicina cubana es la mejor del mundo. No es que sea la mejor del mundo, es que el concepto de Cuba es un concepto integral de la medicina. Yo no te veo como un corazón ni como un riñón, tú eres un ser humano. Un ser humano que tiene familia, un ser humano que sufre. Tiene que haber un vínculo emocional entre el médico y el paciente, si no, no ocurre la sanación. Eso es importante. Entonces, a pesar de que el médico no cura, el médico es el que diagnostica. Si la máquina no diagnostica, la máquina es una máquina. No tiene esa intuición, no tiene ese razonamiento, no tiene ese oficio de años. Entonces, el que diagnostica es el médico. Todos estos dispositivos son de apoyo al diagnóstico. Por eso estoy muy de acuerdo con Cofepris, todo esto es de apoyo al diagnóstico y nosotros no curamos. Entonces, y sí, de las tecnologías que tenemos, el escáner, que vamos a hablar de ellos, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, sí la puede manejar cualquiera. Claro. Porque tenemos un home device que es para todo el mundo. Evidentemente la profesional la maneja casi siempre una licenciada en enfermería o una enfermera que está muy entrenada y está acreditada
por nosotros y por Rusia. Claro. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero justamente ahorita volviendo del corte hablamos del escáner también, del Atlas, cómo es que funciona esto, hablamos ya de la resonancia magnética, la veíamos también incluso en imágenes, pero bueno, continuemos hablando sobre Esfera Médica y obviamente el gran trabajo que hace el doctor Norberto y su equipo, así que quédese con nosotros, continuamos aquí en Sobre la Mesa. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos poniendo sobre la mesa este tema tan importante de la salud y obviamente de todo el trabajo que hacen en Esfera Médica. Doctor, antes de ir a la pausa le preguntábamos qué es el escáner. ¿Qué es exactamente? Y hablaba también ahorita que nosotros lo podríamos tener en casa. Sí, de las 3 grandes tecnologías que tenemos aquí en Tijuana, la que es proactiva y tú puedes ser gran parte de ella es el escáner. Esto es un dispositivo médico ruso que se utilizó primero para los astronautas, se le llamó farmacia en el bolsillo. Es decir, también tiene una corriente eléctrica que forma un campo magnético cuando tú lo pones en contacto con la piel. Okay. Tocar la piel es tocar al cerebro, porque es el segundo cerebro. Aunque también dicen que el intestino, estoy de acuerdo con el intestino, puede ser el segundo o el tercero, no importa. Pero deriva de la misma hoja embrionaria que el cerebro. Entonces, muchas veces se manifiesta un síntoma a través de la piel, pero la piel también refleja a través de determinadas cosas que le llamamos asimetría, dónde tú debes de actuar. Y tenemos muchos conceptos novedosos. Si te duele el hombro y porque tienes una tendinitis o te duele las cervicales o en el caso de una lumbociática, que es lo más frecuente, por favor vengan. Si no te quieres hacer el estudio, si no quieres hacer el Atlas y quieres comenzar con esto, también puede ser. Lo ideal es hacerlo todo, primero hacer el estudio y después ver qué es lo que más te favorece. Pero comenzar con el tratamiento de escáner. Es como una especie de localizador de... Sí, localiza pero trata. Okay. Porque él, cuando se enciende, tiene varios parámetros que tú lo vas regulando. Eso es mucho más potente que el TENS u otros dispositivos de electroestimulación. Él te lee la zona del cuerpo donde tú más lo necesitas, como la misma reflexología y los meridianos y otras cosas, y hay zonas metaméricas que se reflejan los órganos, pero también tenemos un tratamiento central. El cuerpo, cuando pasan más de 14 días con dolor o con cualquier síntoma, tiende a hacer un equilibrio, piensa que eso es lo normal y adopta esa situación como normal, pero para no empeorar. Entonces tú tienes que hacerle ver al cuerpo, despertarlo de que ese no es el equilibrio normal, que eso es una alteración. Entonces, con escáner podemos tratar los dolores. Todos los dolores tienen que disminuir más de un 50%, que ese es el dinamismo. Al momento. Sí, en el momento de la terapia tienen que hacerlo. Y de hecho lo logramos. Y puedes provocar, desintoxicar los órganos, puede ser un detox de abdomen, detox de hígado, de vesícula. Tú puedes mejorar el sistema linfático, a mejorar el drenaje, tú puedes mejorar la circulación, tú vas a potenciar a los órganos. En el sistema nuestro del cuerpo, el que cura se llama sistema autónomo. El sistema autónomo no depende de la voluntad. Tú no le dices al corazón que lata, tú no le dices al riñón que filtre, claro. Tú no le dices, no. Pero dentro del sistema autonómico sí tú puedes regular la respiración. Tú puedes respirar de una manera diferente. Y dentro del sistema autónomo está el simpático y el parasimpático. Uno activa, que es para la alerta, el otro es el que repara. Y escáner trabaja en el sistema, sobre todo, simpático y parasimpático, provocando un equilibrio sobre el parasimpático para que rápidamente la sanación sea de una manera más rápida. Entonces, ¿lo podemos utilizar entonces, aunque yo no me sienta mal o a lo mejor ahorita no tenga un síntoma muy fuerte? Sí. O sea, nos puede ayudar a prevenir, o sea, digamos, sí, perfectamente. A localizar qué parte está, ¿no? A lo lógico de fallar. Sí, lo lógico es que la persona que tiene un dolor se lo ponga en el sitio. Ese es un tratamiento estático. Pero trabajamos con concepto que nadie trabaja. Trabajamos con el simétrico, trabajamos con el recíproco. Si te duele aquí mucho la muñeca, si te tratas la muñeca contraria, se producen endorfinas que son 100 veces más potentes que la propia morfina, se llaman neurotransmisores. Y si tú lo trabajas con
El recíproco, que es otro concepto, mejora mucho más porque le estás mandando una información al cerebro, el cerebro se decusa la información. Entonces, los rusos están súper avanzadísimos en eso y me encanta toda esa información porque es muy intuitiva. No necesitas pasar un curso, cualquiera lo puede usar, no tiene un efecto adverso, tampoco tiene... ¿Qué hacemos? A las embarazadas pues no se le da en la zona abdominal, al que tiene marcapaso no se le pone en esa zona, pero cualquiera puede usar esquener. Tú puedes comprar la esquener y usarla. Y si quieres ya utilizarla de una manera más profesional, pues te entrenamos también. Entonces, el esquener potencia y todo aquel que tenga cualquier dolor, cualquier sintomatología puede visitarnos. Por ejemplo, te están dando quimioterapia, pues podemos ayudar a que no tengas tantas náuseas ni tantos vómitos, a que desintoxiques. Eso es importante. Hay una pregunta que siempre me hacen, es que si tratan cáncer. No, el cáncer lo diagnostica el oncólogo y lo diagnostica con una biopsia. Pero yo puedo ayudar a que no se te caiga tanto el pelo, a que tengas más apetito, a que no tengas náusea, a que tus potencialidades mejoren mucho. Eso sí se puede hacer. Y para eso estamos, para mitigar el sufrimiento y para disminuir los síntomas tan malos que pueden provocar otras drogas que tienen otro beneficio. Yo tengo una pregunta ya de carácter personal, porque que me inserta en los misterios de la medicina o de los dolores. Yo tengo un dolor en el hombro hace ya casi 2 años, me lo tratan, me dan inyecciones, me siento bien y luego otra vez es recurrente y para mí siempre fue un misterio. Digo, bueno, ¿qué tengo? ¿Tendinitis o todo lo conitis que nombran ustedes? ¿O qué es? ¿Por qué no le encuentran una solución si no es un caso grave, no? Porque no han encontrado la causa del problema. Por ejemplo, en la medicina oriental de miles de años de experiencia, el riñón nutre a los huesos, el hígado nutre a los músculos, igual que el vaso a los tendones. Entonces hay que ver realmente cuál de los 5 grandes órganos vitales está disfuncionante. Para nosotros no nos interesa tanto el diagnóstico alópata. Por ejemplo, tú vienes y te sacaron la vesícula y hay que tratarte la vesícula y el meridiano porque ahí está todavía la energía y el meridiano de ese órgano. Entonces, no siempre, y es lo que decía uno de los grandes paradigmas que tenemos que romper, no siempre el órgano o el sitio que produce el dolor es el que lo causa. Esa es una de las grandes cosas. Y evidentemente hay que hacer el estudio y verlo, porque a veces se queda la información en uno de los nervios y una información de un citomegalovirus, y quitando eso nada más ya mejora. Claro. ¿Qué tipo de patologías tratan, doctor, ustedes? Todas las patologías. Somos especialistas sobre todo del dolor, de enfermedades crónicas, pero todo aquel que tenga algo agudo también que nos visite. Y todo aquel que quiera aumentar sus potencialidades, que quiera hacer prevención y promoción de salud. Entonces, tratamos todo, pero evidentemente, ¿quién nos visita? Sobre todo el que ya ha ido a varios especialistas, el que ha ido a varios y no ha resuelto. Aquel que le mandan siempre el mismo analgésico, el mismo antiinflamatorio, el mismo medicamento para todos porque tenemos que cumplir protocolos, pero generalmente ese es el paciente. Muchas veces la mayoría ya va, no desahuciada, pero sí va desanimada, ya ha ido a varias personas, ya ha hecho tantas cosas que está desesperado. No hay que llegar desesperado, pero todo aquel que llegue sí tiene que tener algo de esperanza, siempre va a sentir una mejoría, pero es poco a poco. Nosotros trabajamos con el aquí y el ahora. Hay quien se desespera porque viene y dice, me duele mucho la boca del estómago, que es la zona epigástrica. Y nosotros tratamos, por ejemplo, corazón o pulmón. Es que el pulmón, su acoplado es el intestino grueso, el corazón, su acoplado es el intestino delgado, y así como mismo el vaso puede ser con el estómago, la vejiga. Entonces, no son conceptos alopáticos, es otro tipo de medicina con otro concepto, y hay que tener paciencia. ¿Por qué el paciente se llama paciente? Porque tiene que tener paciencia, entre otras cosas. No es impaciente, sino paciente, claro. Y es verdad que nosotros somos rápidos en el diagnóstico, en el tratamiento, pero necesitamos un compás de espera, necesitamos al menos que por lo menos experimenten. Claro. Tienen que vivir la experiencia y dejar que el cuerpo se nutra de eso, se vaya curando. Eso necesita un tiempo. Doctor, entonces aquí no hay margen de error con este tipo de resonancia en el cual yo ya pude constatar que incluso hace como un pequeño zoom y puede ver todo. O sea, no hay ningún margen de error en este tipo de... Sí, todo tiene margen de error. Pero sería... Está el principio de la incertidumbre de Heisenberg.
Es decir, nada es absoluto, solo las matemáticas, y hasta las matemáticas se equivocan. La medicina 2 y 2 no es 4. Claro que hay margen de error. Que levante la mano el médico que no tenga margen de error. El científico más grande del mundo se equivoca. De hecho, a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se la dieron por el carácter corpuscular de la luz, fotón y dual. Entonces, claro que tenemos margen de error, pero es mínimo. Entonces, pero nosotros no nos importa tanto que vengas con un diagnóstico, me interesa qué tienes, qué síntomas tienes, qué es lo que te molesta, y vamos a hacer un estudio integral y solucionarlo de una manera diferente. Claro. Pero hay que esperar, hay quien no responde a un tratamiento de una manera, hay quien realmente necesita 10 meses, hay quien necesita 3. Yo sí digo siempre que para crear un hábito y un hábito fisiológico se necesitan al menos 90 días de tratamiento, pero hay quien necesita mucho más, hay quien no, hay quien menos. Claro, que el cuerpo es Tenemos un paciente con Parkinson que estaba muy mal. Muy avanzado. Y ya está súper contento, ya se puede bajar del carro, ya puede caminar solo, ya hace tantas cosas. Entonces, tenemos muchos testimonios de pacientes realmente que estaban desahuciados y malitos, muy malos, y han mejorado mucho, pero hay pacientes, algunos también, que no quieren curarse, que tienen una ganancia secundaria con su enfermedad, porque lo quieren más, porque necesitan atención. Entonces, la medicina es muy compleja. Eso, ¿eh? Sí, claro. La medicina es compleja, pero nosotros estamos para ayudar, estamos para brindar una esperanza, estamos para hacer algo diferente. Eso es importante. Doctor, ¿cuáles son las diversas tecnologías que aplican? Sí, las 3 más importantes que tenemos en Tijuana y en Juárez son la resonancia magnética no lineal, que es la columna vertebral, de ahí partimos para ver qué necesitas, el escáner, que sí lo da, lo indicamos nosotros con determinado protocolo y lo hace la enfermera, y el Atlas Prophylax. El Atlas Prophylax es una técnica suiza que la creó Schumperle, que no era médico, era parecido como un alfabiótico, tiene más o menos casi 20 años, y la técnica sí se hace igual en todo el mundo, y es un masaje muscular profundo a nivel de la musculatura maestra del cuello, a nivel de los músculos cortos del cuello, donde con un equipo mecánico y un vibrador logramos relajar esos músculos y alinear el atlas. No damos ningún golpe, no hacemos nada intempestivo, no tronamos nada, no hacemos quiropraxia. No pellizcan, no aprietan fuerte. No. ¿Puede ser doloroso durante los 5 minutos? Sí, puede ser, porque hay pacientes que tienen contractura, pero no daña, es muy seguro. Y una vez que el atlas se alinea, aunque sea 1 milímetro, todos los demás vértebras se van alineando y se descomprimen los nervios periféricos, mejora la circulación cerebral. El punto más crítico de la circulación está precisamente en el atlas. Las arterias entran por los huequitos, hacen 90 grados y 90 grados y hacen el polígono de Willis. Entonces, una arteria que sea así, 1 milímetro es mucho para ella. Por eso mejora el zumbido de oídos, por eso mejora el dolor de cabeza, por eso mejoran las cervicalgias, por eso se relajan todos los músculos, por eso los dolores de hombro son muy fáciles de quitar para nosotros. O que las piernas se adormecen, puede ser también. Sí, el adormecimiento, que son las parestesias en medicina, claro, porque se está comprimiendo el nervio a nivel de las cervicales. Entonces, aunque tengas desgaste, aunque tengas un problema de artrosis, aunque tengas una lumbociática de mucho tiempo, visítanos y al menos observa dentro de tu patología y también dentro de la economía que tengas, porque evidentemente se cobra, como todo servicio médico, es lógico, y no considero que sea caro, sino es costoso. Caro es realmente lo que no vale lo que estás brindando. Pero yo siempre digo que el tesoro más preciado es la salud, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Gastamos muchísimo en un coche, gastamos muchísimo en una casa y no invertimos en salud. Si te fijas, la media poblacional de Japón, de China, de Corea, son hombres sanos que llegan a los 80 y llegan delgados, flexibles, pues por muchas cosas. Nosotros también tenemos que cambiar muchas cosas y podemos llegar a los 80, a los 90 con buena calidad de vida. Lo importante es la calidad de vida que tengamos. Me ganaste la pregunta, porque yo tenía como dentro de los precios que se manejan en medicina tradicional, podemos hablar de que Esfera Médica es un tratamiento costoso, caro. Caro no es. Caro es algo que no vale lo que brindamos. Correcto. Eso es importante. Entonces, el que quiera saber de precios, por favor, llámenos, está el teléfono, y le decimos dependiendo de lo que necesita, del tiempo que necesita. Tenemos promociones
todo aquel que llame y agende con nosotros tiene una promoción especial. Ahora actualmente hay una aprobación general, pero hay una promoción especial para todos aquellos televidentes de TV Azteca, que les podemos regalar una de las terapias, podemos hacer muchas cosas, todo depende de la sintomatología que tengas, de la enfermedad que tengas. ¿Hay algún tipo de pacientes en especial que los puedan visitar o cualquier paciente? No, todo aquel que tenga una enfermedad nos puede visitar, especialmente aquel que tenga un dolor, aquel que tenga una inflamación, síntoma. Aquel que tenga un síntoma que le preocupe. Por ejemplo, tú no tienes un síntoma, pero estás deprimido o tienes una depre, que no llega a ser la depresión. Tú no tienes un síntoma, pero tienes una fatiga crónica, te sientes cansado, te sientes agotado. Quizás no tengas un síntoma muy relevante, pero tengas un dolor que sea casi constante, aunque sea pequeño. Entonces eso es importante. Okay. Todo aquel que tenga, aunque tengas 90 años, visítanos, porque ¿ustedes recuerdan el día más importante de su vida? Sí, bueno, yo por lo menos sí. ¿Sí? ¿Cuál? Cuando nació mi primer hijo. No. ¿Y el suyo? Yo sé cuál fue el día más importante de tu vida. Pues quizá cuando nací, pero no recuerdo. No, no sé. El día más importante de su vida es hoy. Ok, bueno. Era una pregunta trampa. Buena lección. Es hoy, porque es el único día que tú puedes cambiar, decir te amo, perdóname, es el único día que puedes tomar una decisión. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, que el hoy es lo único que tienes, el pasado no existe, el futuro no existe. Entonces, hoy puedes tomar la salud por tus manos. No le des la salud al médico nada más, no se lo entregues nada más a una institución. La salud es tuya, claro que te vamos a ayudar porque tenemos muchos años de experiencia con casos muy similares al vuestro, pero si tú entiendes que el hoy es lo importante, porque nosotros trabajamos con el hoy, tanto en Skenar, con el aquí y la ahora, y trabajamos con la resonancia y con el Atlas, pero siempre se puede cambiar, y para cambiar el hábito tienes que aceptarlo tú internamente. A veces los médicos, ¿qué tiene? No, yo soy diabético. No, tú no eres diabético, es decir, tú eres un ser humano. A ti te han diagnosticado una diabetes a partir o de un una análisis, pero tú no eres hipertenso ni tú eres diabético, perdón, tú eres un ser humano. Entonces, ya te metes un concepto de que yo soy, no, yo no soy eso, yo soy otra cosa. Pero no, con todo respeto, pero no es que te metes un concepto, es que te lo dijo un médico a través de un análisis. O sea, sí, pero entiendes lo paciente que me explico le cree bien al médico. Lo que quiero decir. Claro, correctamente, sí, claro. Tú no eres diabetes, no, tú eres fulana de tal. Yo Claro. soy Norberto Díaz. Que me han diagnosticado una diabetes en un periodo de mi vida, sí, pero yo no soy. Es decir, hay muchos paradigmas que hay que cambiar. Claro. Como con el cáncer, los miedos que tenemos. Entonces, cada miedo puede afectar un órgano. El miedo importante afecta, sobre todo, por ejemplo, a los riñones, pero el miedo a morir es pulmón, el miedo. Entonces, ¿por qué a los riñones? Perdón que porque, miedo. según los chinos, sobre todo el miedo afecta mucho el riñón. La turbulencia de pensamiento o el exceso de pensamiento afecta sobre todo el vaso. La indignación, el coraje es hígado y vesícula. Wow. La falta de alegría es al corazón, la tristeza es al pulmón. Entonces, no somos nada más órganos. O sea que tenemos que estar alegres. Sí, ya tengo. ¿Para qué? al menos atentos. Claro. ¿A dónde? Al aquí y el ahora. ¿Y cuál es la única forma que tú puedes lograr un estado parasimpático que es el que sana? Aquí, en este momento, con la respiración. Respirar conscientemente. Sonreír, porque hay tantos músculos que le mandas al cerebro de que estás contento, se producen endorfinas. Salivar. Entonces, hay muchas formas de que tú te puedes colocar en un estado biológico positivo a nivel celular. Eso lo puedes lograr. Eso es lo que hacemos con la tecnología, con Skenar, sobre todo, que es muy potente, con el Atlas, con la resonancia. Colocarte en un estado biológico positivo, darte cuenta que puedes cambiar. Doctor, hablaba ahorita de un paciente que presentaba Parkinson, pero sabemos de un caso también de una persona muy conocida que es paciente suyo. Cuéntanos. Sí, es paciente del doctor Ignacio Martínez, que es mi gran amigo y es el dueño. Es decir, es paciente de Esfera, pero no pero es paciente. De Esfera Médica. Sí, pero bueno, que es de Ignacio Martínez, que es de los fundadores, y que es Miguel Bosé. Miguel Bosé es muy especial, él no da ninguna entrevista, pero se sentía extremadamente mal, se había caído, tenía problemas de columna, el dolor era constante, intenso, no mejoraba, hasta que fue con Nacho, le hizo el Atlas y además otras de las... y mejoró completamente. De hecho, pueden visitar, en casi todo, en nuestras páginas está el vídeo de él de 3 o 4 minutos, que es nuestro gran embajador. Yo creo que explica mejor la técnica de Atlas que nosotros, y él está impresionado, y ha traído a sus hijos, y ha traído a su familia.
Mi hermana, por ejemplo, que es odontóloga, es especialista en prótesis, la iban a operar por un nódulo en cuerdas vocales casi del tamaño de un grano de garbanzo y tenía 4 meses de afonía. Yo fui, la traté 21 días con Skenar, le hice un tratamiento especial que es 3 vías 6 puntos, un protocolo central, le expliqué las cosas locales, fui a ver al otorrino que es amigo mío y le dije, mira, por favor, yo traje un dispositivo médico ruso, quiero que le hagas una laringoscopía antes de operarla, pero es posiblemente que no lo operes porque mejore. Y me dijo, no, imposible, hay que operarla porque eso no se va a quitar. Y el 3 de enero, cuando le hizo la laringoscopía, estaba del tamaño de un puntito de alfiler. La mandó el logopeda, no sé qué. Entonces, eso a mí también me impactó mucho porque era mi hermana. Claro, y como ese hay cientos de testimonios. Lo que hay que esperar, no todo el mundo responde igual. Ni responde a su tiempo. Claro. Hay una anécdota, no sé si tengo tiempo, que es muy rápida. Sí, claro. Hay una anécdota donde van 2 discípulos caminando por un bosque y de momento ven a un animal que está saliendo de una crisálida, era como una mariposa, y uno de ellos se acerca y le infringe su aliento para calentarla y que salga más rápido, pero no salió una mariposa, salió un animal con alas destrozadas. Entonces, cuando se trata de crecer, cada cual crece a su propio ritmo. Cuando se trata de sanar, cada cual sana a su propio ritmo, dependiendo de sus patologías. Y hay una gran parte que tienes que poner en ti. Entonces, tienes que ver a Deepak Chopra, que es uno de los grandes médicos y uno de los grandes filósofos del mundo, que decía, ¿quieres saber cómo pensabas hace unos años? Obsérvate cómo estás ahora. ¿Quieres saber cómo estarás dentro de unos años? Obsérvate cómo estás ahora, cómo piensas ahora, cómo sientes ahora. Todo aquello que sintamos, todo aquel rencor y odio que nos afecta primero a nosotros mismos porque somos energía completamente. Entonces, hasta que no cambiemos ese concepto, que no porque yo tengo un dolor me tomo un analgésico y eso me va a quitar. No es así. Hay que ver cuál es la causa, qué me está generando. Y para eso estamos, para ayudarte, para hacerte ver, para hacerte reflexionar. Evidentemente el médico, yo por lo menos utilizo mucho el método platónico, en forma de interrogantes. A veces hacemos preguntas no para que me las respondas, sino para que te las cuestiones. Claro. Y tú sabes cuál es la respuesta realmente. Para que las analices internamente, claro. La vesícula es el criterio de decisión del cuerpo. Entonces, tú te dicen eso y tú dices, qué cosa más estúpida. Pues no, es una forma diferente de ver. Y cuando te das cuenta, a veces quieres tomar una decisión en tu vida, no quieres o no puedes y se te daña la vesícula. Pero cuando te das cuenta, lo analizas y además te ayudamos, evidentemente, tú dices, pues se resuelve la situación. Igual sucede con los hombros, igual sucede con las muñecas, con las rodillas. Entonces, todo aquel que tenga un síntoma, por favor visítenos, consúltenos, puede ver también y analizar dependiendo de su economía y dependiendo de lo que quiera resolver, estamos para ayudarles. Claro. Doctor. Sí, perdón, adelante. Sí, adelante. No, cuéntenos en dónde están ubicados, en dónde lo pueden contactar, ya para despedir. Aquí en Tijuana, estamos en la Clínica Premier, que es Antonio Caso. Que es aquí a unos cuantos metros a 100 de TV metros Azteca, de aquí, justamente. sí está frente al Cosmopolitan y con esquina con el Boulevard Sánchez Taboada. Estamos en el piso 6, pueden llegar y contactarnos, 602. Y el teléfono es 634-1640. Entonces, para todos los que llamen en el transcurso de la semana, agenden una cita, pues claro que van a tener un precio y un descuento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tienen que decir, obviamente, que van de parte de TV que van Azteca, de parte que lo vieron de sobre la Azteca, mesa. claro. A mí me queda, digo, para concluir, me quedan un montón de cosas ricas adentro, porque pensé que iba a hablar con un cardiólogo y hasta ahí, pero estás muy metido en las cosas del alma, en las cosas que nos ayudan a cambiar, en las cosas que nos proponemos todos los días para mantenernos bien, y creo que eres un súper auxiliar para eso. Por lo menos yo me quedé convencido. Claro. No sé usted, compañera, yo también me quiero volver, quedé muy convencido de todo esto. Me gusta la base que utilizas, la base filosófica y la base práctica también, porque es una combinación perfecta, porque podemos filosofar hasta mañana y no encontramos solución, pero yo creo que tienes una combinación ideal para que la gente se anime y los consulte, por lo menos los consulte. Y como nosotros somos gente también, mi compañera y yo, que nos gusta aprender, le vamos a obsequiar un libro. Un regalo hablando del alma, de lo que ayuda al alma. García Márquez, el escándalo del me encanta García Márquez, claro. Así que, doctor, no sé si nos queda para que se despida el doctor. Claro que sí. Adelante, doctor, si quiere dar un último mensaje, si quiere repetir nuevamente el teléfono, la ubicación. Una conclusión tuya. Por favor, sí. El teléfono sí es 664-634-1640. La conclusión mía es que la vida es muy corta y realmente pregúntense en su corazón qué quieren de la vida.
Y si quieres ser feliz, si quieres ayudar a los demás y ser un hombre de servicio, primero tienes que estar fuerte. Entonces, para ayudar a los demás, tienes que ayudarte a ti mismo. Y eso es importantísimo. Y si estamos saludables, la salud no solamente es no tener un dolor. Entonces, la salud es un estado de equilibrio que no necesariamente tienes que estar alegre y riéndote. Entonces, si quieres algo nuevo en tu vida, haz algo nuevo. Nosotros somos algo nuevo, somos algo diferente. No he dicho que somos mejor, somos diferentes. Claro. Entonces, visítanos, conversa, pide el presupuesto, ve todo lo que ofrecemos, qué es lo mejor para ti y vive la experiencia, vive nuestra experiencia y estoy convencido que vas a mejorar. Muy bien, doctor. Muchas gracias por tus consejos aparte. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, estamos seguros que nos vamos a seguir viendo y que obviamente usted pues, lo va a ir a visitar, tanto a él como a su gran equipo de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad pues aproveche esta gran oportunidad de mejorar su salud y también de prevenirla, ¿no? Porque no se trata nada más de remediar ciertos padecimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos, José. Gracias, muy amable como siempre, Carla, tu compañía. Gracias. Infaltable. Gracias. Gracias. Que tenga excelente fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Esfera Médica, tecnología de punta para tratar el dolor.